Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Una tarde, saliendo de sus trabajos, Carlos y Gaby entablaron una conversación. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, ¿ya te conté de mi nueva adquisición? No, no me has dicho de qué se trata. Sí, mira, acabo de comprar una mansión y no me lo vas a creer dónde. ¿Dónde? En Beverly Hills. Ay, qué bien. ¿Y esta vez es en serio? Claro, ¿por qué lo dudas? Porque nunca me has invitado a conocer ninguna de tus casas. Dices que tienes muchos carros y nunca te he visto que llegues manejando uno. Siempre veo que te traen al trabajo. Ah, ese es mi chofer. Los carros solo los uso cuando voy a la iglesia o de compras. Está bien, si tú lo dices. Bueno, nos vemos. Voy a estrenar la nueva piscina de mi mansión. Luego me invitas a conocerla, ¿eh? Sí, claro. Y murmurando ella dijo, Ni él se la cree, pero bueno. después de despedirse de Carlos, su amigo Juan se acercó y dijo, Hola Gaby, no me digas que estabas hablando sola. No, lo que pasa es que estaba pensando que cómo hay gente que presume lo que no tiene. Sí, ¿verdad? Por cierto, te vi con el presumido de Carlos. ¿De qué platicaban? Ay, me estaba presumiendo que ya tiene una nueva mansión. Ah, pero no crees que en cualquier lugar, ¿no? En Beverly Hills, ¿cómo ves? ¿Eso te dijo? Ay, Dios. Si yo sé dónde vive. Vive en un estudio porque no le alcanza para un departamento. No creo. Quizás ahí está mientras le entregan su nueva mansión. ambos rieron. No sé por qué hay gente que presume lo que no tiene. Y lentamente vieron acercarse a Fernando, su compañero de trabajo. Mira, ahí viene Fernando. ¿También es presumido? Sí, solo que él no presume lujos ni dinero, sino que se cree muy santo, presume que su iglesia es la verdadera y se engaña a sí mismo, pues. Shh, silencio, ahí viene. Fernando lo saludó con un ¿Cómo están, muchachos? Hola. Bien. ¿Se enteraron que su santidad, el sucesor del apóstol Pedro, vino a visitarnos? ¿Te refieres al papá? Sí, su santidad el Papa Benedicto XVI. Sí, pero aquí no vino. ¿Por qué dices que vino a visitarnos? Lo que pasa es que ustedes no creen. Él es el sucesor de Pedro, y siempre han existido papas desde el principio. Por eso mi iglesia es la verdadera, no como las demás. Los invito este domingo a misa, ¿eh? No, gracias. Bueno, nos vemos. Yo sí voy al templo a rezar el rosario. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Después de despedirse Fernando, Juan y Gaby se dijeron, Bueno, yo también me voy. ¿Y tú, Juan? Sí, Ah, pues me llevas a mi casa. vámonos, está bien. Vamos. Oye Gaby, explícame, ¿qué es eso de la sucesión? ¿Por qué dijo Fernando que siempre han existido sucesores del apóstol Pedro? Mira, la sucesión es cuando... Ah, por cierto, ya va a empezar el programa de la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Qué te parece si lo oímos? Me parece que van a hablar de ese tema. ¿Qué te parece si lo escuchamos? ¿En qué estación sale? En esa misma en la que ya está, en Radio Cali 900 Llega a AM. tu Mira, corazón ya empezó. un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la verdad de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más estén con nosotros y después de haber escuchado esta reflexión que tuvimos para ustedes acerca del tema que ya iniciamos el día de ayer, la supuesta ininterrumpida sucesión papal, pues vamos a continuar hablando de ese tema tan interesante en el cual vamos a comprobar una vez más y tenemos todavía mucha información y ojalá el tiempo nos lo permita para demostrarles a ustedes que en realidad es solo como escuchábamos, decimos en la reflexión, que solamente se presume lo que no se tiene. Entonces,
vamos hoy a platicar sobre eso, a continuar hablando sobre este tema tan interesante. Y quiero presentar a los panelistas que me acompañan esta noche. Presento primeramente a Isaías, bienvenido al programa. De este país, César, es un honor para mí abordar estos temas. Pareciera que suele pensarse que es algo rutinario, pero está muy lejos de ser eso, César, siendo que cada cosa que se habla lleva un propósito y el propósito es buscar, ¿verdad?, a través de la reflexión, si lo que practicamos, si hemos venido practicando, nos lleva a donde queremos ir. ¿Y a dónde queremos ir todos? Pues queremos un día estar a donde dijo el Señor Jesucristo. Voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Solamente que hay un solo camino, el que lleva hasta ese lugar. Es el que a través de estos temas buscamos que tú encuentres, que tú reflexiones si donde estás, si lo que te han enseñado, si lo que te dicen, primeramente lo enseñó el Señor Jesucristo, segundo está en las Escrituras y tercero, ¿verdad?, es avalado por nuestro Dios y por la palabra de un siervo de Dios. Entonces, no es algo rutinario, César, esto es algo en serio. Para todos aquellos que nos escuchan, siempre ponemos, ¿verdad?, primeramente la ayuda de Dios al nosotros estar estudiando estos temas, y en segunda le pedimos siempre a Dios que también nos ilumine a nosotros, nos ayude para que podamos transmitir una palabra de edificación, César. Así esperamos que sea. Así es. También nos acompaña nuestro hermano Aarón, bienvenido. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a cada uno de mis hermanos. Amén. ¿Verdad? Muy buenas noches al público en general que nos hace el favor de acompañarnos por esta sintonía. Y pues retomando las palabras, ¿verdad?, del hermano Isaías, ciertamente pareciera esto un tema, pues digámoslo así, rutinario, o que posiblemente alguien pudiera pensar, pues ya no tienen que hablar y lo tomaron como para relleno, pero ciertamente nos es importante, nos es vital establecer la secuencia de, ¿verdad?, la secuencia de papal sobre lo cual vamos a hablar, ¿verdad?, para que pues la gente que predica o que cree en esta ideología, pues tenga la verdadera historia, los verdaderos datos objetivos, ¿verdad?, precisos de lo que ellos creen, ¿verdad?, que es su realidad. Y pues con la ayuda de Dios, como bien lo decía el hermano Isaías, vamos a tratar, ¿verdad?, de darles a conocer a ustedes los pormenores de este tema y vamos a conversar aquí en esta mesa con mis hermanos en el nombre del Señor. Así es. También nos acompaña nuestro hermano Francisco, bienvenido. Una vez más, pues me da mucho gusto volver a estar nuevamente en este programa, ya que es algo de que a veces las personas que nos escuchan a través de estos medios de comunicación pensarán y dirán, bueno, ellos, ¿por qué se preocupan tanto en hablar estos temas? ¿Por qué tienen ellos ese deseo de hacerlo? Bueno, nuestro deseo es de que se conozca verdaderamente lo que es la Iglesia Católica. Lo que verdaderamente la Iglesia Católica profesa y dice a través de todos los tiempos que han acontecido, ella dice que es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Nosotros tratamos de buscar la verdad, porque es lo que deseamos, buscar la verdad. Para que nosotros lleguemos al conocimiento debemos de escudriñar, de buscar y de indagar si verdaderamente es la Iglesia que se dicen ser. Por eso es que son estos temas, para que muchos de ustedes también como radioescuchas también tengan ese pleno conocimiento y también a ustedes les interese saber cómo es la historia de la Iglesia Católica. Y a continuación pues seguiremos con nuestro tema, que el día de ayer era a través de lo que decíamos nosotros, la supuesta lista ininterrumpida de los papas católicos. Así es. Bueno, como ya saben ustedes, este programa es completamente en vivo. Transmitimos para ustedes desde aquí, desde Los Ángeles, en el 900 AM de Radio Cali, o también a través de nuestra página oficial de nosotrosconversamos.com, o también nos pueden sintonizar en www.ldmusa.org. Ahí están los enlaces directos para ustedes, para que nos sintonicen en vivo a través de internet o localmente aquí en Los Ángeles en el 900 AM. Nos pueden, como ustedes saben, también dejar sus comentarios, preguntas o todo lo que ustedes gusten en nuestros correos electrónicos de radio nosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com, o síganos también a través de nuestras redes sociales en Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos, o en Twitter también en @nconversamos. De esas maneras nos pueden sintonizar. Y el día de hoy, como ustedes ya lo saben, la línea está abierta a su disposición. El teléfono es área
602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y como siempre, les pedimos un favor que hablen sobre el tema de lo que estamos platicando el día de hoy y para que aprovechemos el tiempo, ya que el tiempo es muy corto en este programa y se nos va. Ya después de esto queremos nuevamente repetirles, el tema es la supuesta ininterrumpida sucesión papal. ¿Y por qué mencionamos supuesta? Porque es algo que en realidad nunca ha existido. Y ponemos una reflexión al principio del programa para que veamos cómo hay personas o gente que presume lo que no tiene. Y esto obviamente se ve mal entre las personas. Se ve mal que una persona de alguna forma ande presumiendo lo que no tiene o lo que no hace. En este caso, la Iglesia Católica le ha enseñado a sus mismos fieles que ellos vienen desde tiempos de Cristo, que ha venido desde el apóstol San Pedro una lista sin interrupción de papas y sucesores de él. Ayer también hicimos varias preguntas para que la audiencia nos pueda contestar y las queremos repetir el día de hoy para que nos llamen. Número 1, ¿cuándo dejó de ser el apóstol Pedro apóstol para convertirse en papa? Número 2, ¿dónde menciona la Escritura que Dios haya dispuesto que el apóstol Pedro debería tener sucesores? Porque lo curioso está en que fue el único que tuvo sucesores y el apóstol Juan no tuvo. Y también aparte de eso, platicábamos el día de ayer de cómo es posible que ellos mencionen que del año 67 empezó a haber sucesores de San Pedro, del apóstol Pedro, cuando todavía vivía el apóstol Juan, y aunque estaba allá en la isla de Patmos, Dios era el que reconocía como verdadero y legítimo hombre de Dios, pues es a él a quien viene la revelación del Apocalipsis. Entonces decimos, ¿dónde menciona la Escritura que tenía que haber sucesores? Y también decimos nosotros, ¿por qué Dios escoge al apóstol Juan y no le revela el Apocalipsis a Clemente? Que conforme al tiempo, según la lista que ellos presentan, no estaban al mismo tiempo. O sea, vivía en Roma, se suponía que estaba Clemente, y allá en la isla de Patmos estaba el apóstol Juan. ¿Por qué Dios se manifiesta al apóstol Juan y no a Clemente, que supuestamente era el elegido y era el tercer sucesor del apóstol Pedro? Entonces con eso nos quedamos el día de ayer. Dimos muchos datos, también mencionamos que la misma historia de ellos declara que sí ha habido espacios vacíos, que se llaman sede vacante. Y mencionamos varios ejemplos, ya que hay un libro que tiene la Iglesia Católica que se llama el Código de Derecho Canónico, el cual ellos mismos han establecido reglas que al no cumplirse, la sucesión se rompe, como cuales mencionábamos, como la herejía. Cuando el Papa incurre en herejía, la Iglesia puede quitarlo. Y preguntábamos, ¿han existido papas herejes? Y mencionamos un ejemplo muy claro. A Honorio I se le excomulgó en el tercer concilio de Constantinopla en el año 680. Igual como muchos otros. Pero decimos, eso es un ejemplo. Entonces la lista se rompió. Cuando un papa voluntariamente renuncia al cargo. Y mencionamos varios ejemplos. Cuando a Pedro el Ermitaño, mejor conocido como Celestino V, renuncia él claramente en diciembre de 1994. O el Papa Niño, que fue papa en 5 ocasiones. Unas de ellas lo expulsaron y otras renunció él mismo. Y también por simonía, cuando se compra el cargo. ¿Cuántos papas no han comprado el cargo? Alejandro VI es un perfecto ejemplo de ellos. Y sin contar que la mayoría de los historiadores cuestionan la existencia de los primeros 15 supuestos sucesores de San Pedro. Y en la lista siempre les ponen un signo de interrogación, el cual indica que su existencia en realidad no está comprobada, que están en la lista, pero que en realidad no está comprobada. Y platicamos de los primeros al día de ayer, tomamos como ejemplo uno de los mejores historiadores, que es Mauricio de la Chatre, en el cual él en su enciclopedia de 5 tomos, él menciona claramente que en realidad no existieron estos supuestos sucesores de San Pedro. Pero vamos a platicar con ustedes de todo esto y de mucho más información para ustedes. Pero tenemos la primera llamada del programa y queremos darle la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos, ¿me escucha bien, verdad? Sí, adelante, Ricardo. Sí, mire, pues es para tres preguntas que hiciste. Me gustaría contestarte la es interesante. ¿Por qué fue que Pedro
no recibió el libro del Apocalipsis, y es que en verdad había sido escogido por Cristo para seguir sus No, yo enseñanzas. dije que ¿por qué Clemente? Porque Clemente era el que estaba vivo en el mismo tiempo del apóstol Juan. Oh, ok, sí. Bueno, Clemente, porque no se le dio el Apocalipsis a Clemente. Ahí en esta cierta manera de usted dar esta información, se nota que no tiene un conocimiento básico sobre la historia cristiana, de la iglesia que seas, a la religión que pertenezcas. Para poder entender la palabra de Dios tienes que entender un poco de historia para saber por qué pasaron las cosas, porque acuérdate que aquí estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es secreto para nadie, no hay nada escondido, como dice la palabra. Una vez que conoces la verdad, pues esta verdad te hace libre, ¿no? Te deja de que tengas prejuicios, ideas raras, que pues ya cuando las compruebas no son. A lo que quiero llegar es a esto. Cristo muere en el año 33, más o menos por ahí. El primer evangelio, que es el evangelio de San Marcos, se escribe en el año 77, por ahí. Ya estamos hablando que son 40 años después de la muerte de Cristo. Sin embargo, pruebas arqueológicas enseñan que los apóstoles y los que oían a los apóstoles llevaban una ceremonia todos los días, y especialmente todos los domingos, para partir el pan, como había explicado Cristo. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que estos apóstoles podían llevar un culto de lo que es ahora la misa? No tenían la Biblia, no tenían nada. Pues la liturgia es una vista al Apocalipsis. La liturgia va de acuerdo con el Apocalipsis. Los primeros cristianos, los apóstoles, ellos practicaban el ritual de la misa a través de la liturgia, que es el Apocalipsis. Es el decir... Sí, pero bueno, mira, Ricardo, todo eso que me estás está fuera de diciendo, ¿qué contexto. tiene que ver con lo que yo te pregunté? Independientemente si haya sido con lo que tú estás diciendo, ¿por qué no se le reveló a Clemente si era el obispo o el que estaba como sucesor de San... O sea, el que tenía la preferencia. No, está fácil, porque el libro de Revelación, más que se le revelara a Juan, era una práctica que tenían los cristianos de ese tiempo. Los apóstoles tenían su práctica alrededor del Apocalipsis, pero todavía no se escribían. A lo que quiero llegar es que los apóstoles y los que enseñaron, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, tenían esta práctica que estaba pegada a la liturgia y al Apocalipsis. ¿Me puedes Antes mencionar, de que Juan lo escribiera. Ricardo, ¿me puedes mencionar una práctica que los cristianos primitivos practicaban del Apocalipsis? Una práctica del Apocalipsis, porque me dices que ellos practicaban alrededor del Apocalipsis. Y mencióname una de ellas, por favor. Y pues... Una nada más. Yo me imagino que si cuando en la misa están diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿tú sabes en qué parte del Apocalipsis dice que viene el Cordero que quita el pecado del mundo? Ok, pero ¿eso Bueno, lo celebraban ellos diario? Diario y los domingos. Esa era una práctica. A ver, y me puedes decir en el Apocalipsis, ¿me puedes comprobar que lo celebraban diario y los domingos? Lo celebraban diario y todos los domingos. Por eso, ¿y me lo puedes comprobar en la Biblia? No, ¿verdad? Me lo puedes comprobar. Déjame, además quiero ver si tu palabra bien, además quiero ver si entiendo tu pregunta bien, porque me imagino yo que como cristianos, independientemente de nuestra creencia, como cristianos nosotros sabemos que Cristo vino, murió por nosotros y nos dejó la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Ok, mira, no te quiero sacar de contexto y no quiero perder tu línea que llevas, me acuerdo perfectamente lo que me quieres decir, pero no quiero que confundas a los radioescuchas. Yo te pregunté, yo te puedo decir aquí en el libro, el capítulo y el versículo, de dónde dice que los cristianos partían el pan cada día. Eso yo te lo puedo comprobar, pero tú me puedes comprobar a ver, hermano. A ver. Eso, yo pienso que eso, de la manera, espero que de la manera que nos lo vas a explicar, sea una manera lógica, que no es una manera nueva de interpretar la Biblia. No. Yo nada más regreso a la pregunta que te hice. ¿Me puedes comprobar que eran los domingos y que lo hacían diario, de acuerdo en el Apocalipsis? Yo como parte del público necesito escuchar
esa versión que tienes tú. Sí, no, Es es lo que tú me entiendo estás dando un texto y me estás diciendo que en ese texto en el Apocalipsis dice que era los domingos y que era diario. Yo te pido primeramente para el público que nos escucha y para aquí la mesa que me compruebes en donde en el Apocalipsis dice que eran los domingos y que celebraban la Santa Cena diario. Déjame pensar. Déjame pensar. A ver. Déjame pensar con qué texto me vas a salir, porque la verdad, no me gusta a mí apuntar ningún texto bíblico con ustedes, porque su interpretación de ustedes es nueva. No, pues es que para empezar, Pero te aseguro que no tienes ni la Biblia contigo. Te lo voy a contestar de esta manera. A ver, de acuerdo a la Biblia, por favor, porque pues es la De guía que acuerdo a la tenemos, Biblia- de acuerdo a la Ricardo. Biblia y a la narración de la palabra de Dios que es Cristo. De acuerdo a esto, Cristo viene, muere por nosotros, para que nosotros con la sangre de Él nos quitemos del pecado y seamos salvos a través de la sangre de Él. Ok, en eso estamos de acuerdo. Este es el corazón del cristianismo. A esto se ha venido creyendo por 2000 años. Y si todos los días la misa, claro que es todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Entonces, a mí se me hace un mensaje muy lógico y a mí se me hace muy sabio por parte de la iglesia que tengan esta práctica y más que nada que vienen los apóstoles. Ok, toda la enseñanza apostólica. Ahora acepto bien, tu mensaje y no lo niego. Mira, lo acepto. Nada más quiero que me lo compruebes que en el Apocalipsis dice que celebraban la Santa Cena todos los días y los domingos. Es lo que quiero que me des un texto nada más para el público que nos escucha para ya ir adelante con el contexto que quieres. si ya me lo aceptaste, no necesito darte ya nada más. No, pues es que si nada más vamos a adivinar, pues aquí no estamos jugando las adivinanzas. Bueno, Yo te doy un texto y exijo que tú también me des una base, una base verdadera. Yo pienso que como una persona que está ahí en una estación de radio y está hablando al público, yo pienso que si tú aceptas algo y si tú dices en el radio públicamente que me lo aceptas, a mí se me figura que lo aceptas. Todo tu conocimiento. Mira, Sí, Ricardo. te dije que no te lo negaba, pero también para mi público quiero que me bases lo que estás hablando, porque todo lo que nosotros hablamos aquí, Ricardo, y tienes que aceptarlo, siempre te damos los nombres de los libros, te damos el texto, el libro, el capítulo y el versículo. Si es una página de internet, te la damos. Y es lo que quiero de ti también. Pero ¿cómo crees tú que yo voy a agarrar esa enseñanza, si esa enseñanza que tienes tú está a la mitad? Porque no tienes el contexto histórico. Bueno, ahorita no estoy hablando de mi enseñanza, Ricardo. Estoy hablando de lo que tú me estás diciendo. Nada más quiero que me lo compruebes en las escrituras. Mira, se oye mal que lo diga, pero la verdad, yo aprendo mucho de los temas que ustedes dan porque yo busco por mi lado, pero si yo sigo la enseñanza de ustedes, es una enseñanza que no tiene base bíblica, porque nomás son textos saltados. Bueno. Tú sabes el contexto donde escribieron el libro ese de la Y Biblia, mira, qué contexto histórico tiene. apenas teníamos 10 minutos hablando, no hemos dado ningún texto, no hemos abierto la Biblia y ya me estás diciendo que lo que yo estoy diciendo está a la mitad, cuando no he dado ningún texto de este tema todavía, Ricardo. Claro que yo no te voy a dar ningún texto de la Biblia, porque a mí se me hace una manera muy barata de rebajar la Biblia. No. Y no me lo vas a dar porque para empezar ni siquiera tienes la Biblia. Y dos, no me lo vas a dar porque no hay ningún texto en el Apocalipsis en donde diga que celebraban la Santa Cena todos los días y los domingos. Bueno, Ricardo, mira, para la próxima prepárate textos y si me vas a hablar con bases te acepto la conversación. Pero así sin bases no te acepto la conversación, Ricardo. Y te agradezco tu tiempo y vamos a seguir adelante porque necesito dar bases históricas y textos bíblicos. Déjame ponerlo de esta manera, poniendo las cartas sobre la mesa. Tú me dijiste que por qué no se le había dado el Apocalipsis a San Clemente. Yo te digo que ellos ya lo practicaban antes de que se revelara, de ahí tú te cambias a otro lado. Tú estás sacando de contexto, por eso es que no tengo la respuesta a las preguntas que tú tienes como tú las quieres, porque yo estoy enfocado en las preguntas que dices al aire, pero si tú quieres cambiar de contexto, pues es difícil para mí. Bueno, es que no fui yo, Ricardo. Tú me dijiste que se celebraba de acuerdo al Apocalipsis y yo nada más te estoy diciendo que me des una base, pero no la tienes.
te voy a aceptar cuando vengas y me tengas bases históricas y bíblicas. Por el momento te voy a tener que cortar porque tengo que seguir con el programa, dado que nosotros sí tenemos base histórica y bíblica. Y vamos a seguir, Ricardo, te agradecemos tu tiempo. Gracias, ¿eh? Yo solamente quiero comentar algo. Yo creo que la pregunta es muy sencilla, no está compleja. La pregunta que mencionamos fue la siguiente: ¿por qué Dios, si tenía a su representante en Roma, por qué no se dirigió a él y le revela el Apocalipsis a él y no a y en cambio sí se lo revela a uno de los que habían sido llamados por Cristo, que fue el apóstol Juan? No Bueno, tiene nada que ver ahí que prácticas, que esto, que aquello, bueno, sencillamente es contestar hermano, eso. o sea, hablando exactamente como en la historia y datos que da la Iglesia Católica, hablando de que supuestamente en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo en que Dios le revela el Apocalipsis al apóstol Juan, llamado por el Señor Jesucristo, supuestamente había un sucesor en Roma de Pedro. Entonces es lógico pensar, ¿verdad? Para nuestros radioescuchas es lógico pensar, es a lo que queremos llegar, que la gente analice si ciertamente había un sucesor de Pedro en Roma, porque la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa y los que lo sucedieron fueron los siguientes, los que tienen validez como papa. Bueno, estaba entonces en ese tiempo este hombre. Es lógico pensar que si Dios va a revelar el Apocalipsis cosas que vendrían antes del fin, ¿verdad? Antes de la venida del Señor, se las tendría Mire, que tenemos revelar otra a... llamada. Sí, Nos adelante. acompaña Guadalupe de Los Ángeles. Sí, bienvenida. Sí, buenas tardes, muchachos. Lo que quería decir que tienen un buenísimo programa, siempre los escucho y ¿Sí le puede bajar un poquito a su radio, por favor? ¿Perdón? Sí, adelante. Ok, solo les quería decir, muchachos, que tienen un genial programa, me encanta, siempre los escucho, pero creo que no tienen que gastar ese tiempo, el tiempo valioso, porque la palabra que hablan es sagrada, pero me gustaría escuchar más sobre su palabra, como siguen, y no contestar llamadas ignorantes como el señor, que siempre les marca, solo gasta su tiempo, o sea, no tiene nada que ver. Su tema, de que él tiene que decir, nunca trae pruebas y solo quiere gastar su tiempo, muchachos, es un demonio, no gasten su tiempo, ustedes sigan adelante, Dios los va a ayudar porque lo ha hecho. Y estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, ¿eh? Bueno, le agradecemos muchísimo su comentario y esperamos que siga poniéndonos en sintonía para seguirnos escuchando y vamos a seguir con nuestra plática aquí en cabina y pues que pase buenas noches. Igualmente, toda mi familia aquí, se les mando un saludo aparte de Los Ángeles, ¿ok? Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Y continuando con la base histórica, hay un libro escrito por Flaviano Amatuli que se llama Diálogo con los Protestantes, el cual, de acuerdo a la lista ininterrumpida que él nos da en su libro, en el año 92 al 101 estuvo supuestamente en la sede, ¿verdad? Pues, ¿qué le podríamos decir? Obispal, porque no eran ni papas, eran obispos, ¿verdad? Pero en ese año, de acuerdo a todo el que conoce un poquito de historia, sabemos que el apóstol Juan durmió entre el año 100, 105 por ahí, que es el mismo año que nos da Flaviano Matuli que estaba San Clemente I. Y volvemos a regresar a lo mismo. ¿Por qué si estando Clemente I entre los años en los que durmió el apóstol Juan, por qué no le fue revelada a él no solamente el libro del Apocalipsis? ¿Por qué también no escribió cartas como lo escribió el apóstol de Dios Juan, ¿verdad? A la iglesia, a las 7 iglesias y también las 3 cartas que escribió a las iglesias, y de San Clemente no leemos ni encontramos ni vamos a poder encontrar ningún dato histórico, porque tanto en la lista de los primeros 15 en los cuales está él, tiene un signo de interrogación puesto no por mí ni por nosotros, por ellos mismos, en su Bueno, propia historia. yo quisiera, digamos, contestarle de alguna manera a esto que usted estaba preguntando, hermano. En primera, yo pienso que con bases bíblicas, ¿verdad? Ya hablaremos de estos datos más adelantito para que el público nos entienda. El Señor no podía haberle revelado a este hombre
que usted está mencionando que ya era sucesor según la iglesia, según la versión católica. La historia católica romana habla de que este hombre era el sucesor de Pedro. ¿Verdad? Por lo tanto, al decir que era el sucesor de Pedro, es el hombre con mayor autoridad sobre la iglesia del Señor, supuestamente, ¿verdad? Obviamente, entonces el Señor le tenía que revelar a él, ¿verdad? Y no al apóstol Juan. Pero si se lo revela al apóstol Juan, es porque el hombre, que no quiero ni mencionar su nombre, del cual ni las escrituras nos mencionan, es porque no era siervo de Dios, no era un hombre que verdaderamente condujera o le hablara a la iglesia del Señor Jesucristo, sino que era un hombre puesto por el Imperio Romano. Por eso precisamente el Señor no le revela nada a este hombre, porque era un hombre que no fue llamado como fue el apóstol Juan. Diciendo que existió, o sea, dándoles el beneficio de la duda de que haya existido. Sí. Porque estamos hablando de que a lo mejor ni existió. Bueno, pero supongamos que existió, haya existido. en el mismo año. ¿Por qué el Señor no le da entonces ese, digamos, o por qué siendo él apóstol todavía, el apóstol Juan no tenía él el papado? ¿Y por qué lo tiene otro hombre que ni siquiera fue llamado a ese servicio? Pero bueno. Mire, vamos a ir ahorita al intermedio de nuestro programa. Tenemos mucha información para todos ustedes, con datos, historia, y queremos también a ver la lista esa que quedamos el día de ayer, pero es importante que también vayamos a la identificación de nuestro programa. Pero quédese con nosotros, regresamos en un momento y tenemos todavía mucha información. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles. Área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California. Área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909-768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. En este subprograma Nosotros Conversamos, nos da mucho gusto que estén con nosotros y hoy es día de llamadas. Llámenos al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Estamos hablando del tema de la supuesta ininterrumpida sucesión papal, que hay muchos datos y yo solamente quiero dar uno, solamente en breve, para que continuemos con la lista que mencionó Isaías del libro de Flaviano Matuli, un defensor de la fe católica. Así es. Hay un libro neutral que es Historia de la Iglesia por Ludwig Hertling, de editoriales Herder. En la página número 27 y 28 menciona de lo siguiente, y tiene como encabezado el catálogo de los papas, y menciona a este Ludwig Hertling: la más antigua de las listas de obispos romanos llega hasta nosotros por medio de Irineo. Irineo es uno de los supuestos padres apostólicos que escriben sobre este tema, y él menciona lo que dice Irineo: después de los santos apóstoles Pedro y Pablo hubieron fundado y constituido la iglesia, pasaron a Lino el oficio del episcopado. Entonces, luego continúa ya este Ludwig en lo que él está mencionando. Tenemos pues entonces una lista de los primeros papas, más para nosotros no es más que eso, un catálogo de nombres, no una crónica papal. Lino y Cleto no son para nosotros más que nombres. Una cronología en la que podemos confiar comienza hasta la muerte de Seferino en el año 217, dando otra vez, apoyando lo que yo había mencionado, de que los primeros 15 sucesores desde Lino a Seferino se duda de que hayan existido. Dice, pero
de la época anterior no poseemos más que algunos puntos de apoyo de los que menciona Irineo. Entonces, aquí claramente otro de los historiadores menciona no es solamente que una lista de nombres por llenar el espacio. Y Ríos en su historia de los papas, llamado Puré de Papas, en la página número 19, menciona lo siguiente: poco o nada se sabe de los primeros obispos de Roma. Entonces, estamos mencionando 3 libros de historia. Ayer mencionábamos la Enciclopedia de los Papas de Enrique de Mauricio de la Chatre, neutrales, que decimos que no es de que están en contra de la iglesia, sino que son historiadores. Pero vamos a continuar con uno que defiende la iglesia católica y que él incluye la lista en su libro, pero que si analizamos esa lista deja mucho que desear. Sí, César, mira, y quisiera yo hacer una pregunta, parece que hay una llamada, pero la voy a hacer a nivel de mesa para dialogarla y sobre esto irnos a lo demás. Un presidente, cuando deja de ser presidente, ¿hay algún espacio en el que alguna nación se quede sin presidente o luego ya está el otro presidente, ¿verdad? O sea, eso sería lo más usual. De hecho, hay hasta toma de posesión, en el Ok. cual uno le cede el Ahorita lugar al quiero otro. seguir con eso. Pero ahorita tenemos a otra llamada a Leopoldo. Sí, Leopoldo, buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, adelante, Leopoldo. Bueno, solamente quisiera que me dijeran en dónde dice en la Biblia la cita que la luz del mundo va a ser la iglesia de Jesucristo y que el apóstol, entre comillas, que ustedes tienen, que es más bien anticristo, Aarón es su profeta. ¿Dónde dice? Si me lo dices, te creo. Si no, eres una iglesia mentirosa, todos ustedes son la iglesia de Satanás. ¿En dónde me dices tú en la Biblia que Benedicto XVI es el No, apóstol de contéstame, Jesucristo? ¿dónde dice? No, yo te pregunto también a ti. No, primero contéstame. No, yo ya Si te he no eres un contestado, mentiroso. mira, nosotros Primero en el contéstame. aire y fuera del aire hemos hablado contigo sin número de veces acerca de este tema, Leopoldo. No, a Y ver, si no primero quieres, contéstame, y si no ¿dónde dice quieres, la no, Biblia? es que no Dame es, una cita. no es de que no te vaya a contestar, es de que ya Dame te una cita. contestamos No, dame una cita de la multitud Biblia. de veces. Multitud Dame de una cita veces. en la Biblia. Entonces, ahorita no es el tema y no te voy a abordar dame el una tema cita en la porque Biblia, si no eres un tu mentiroso. único propósito es desviarnos del tema y no te voy a dejar en dame esta una cita. ocasión. Hazme una pregunta Dame una acerca del cita. tema y te la Si voy no a eres un contestar. mentiroso, toda tu iglesia es Si una no me mentirosa, haces una iglesia de pregunta Satanás. acerca del tema, entonces, gracias Leopoldo Mira, por tu déjame decirte tiempo y Dios te bendiga, Leopoldo. Bye. Bueno, entonces, Es que es su único propósito. sí, queremos Siempre que la desviarnos. audiencia pues no piense que lo hacemos de mala voluntad, pero ustedes son testigos los que nos escuchan continuamente. Robar el espacio no es lo que nosotros queremos. Y como nos decía una persona que nos llamaba, el tiempo se nos va. Y queremos aprovechar realmente en esto. Porque en realidad, aunque diéramos una cita a Leopoldo, Leopoldo va a seguir igual. No cambia, entonces no tiene sentido. Es que sobre esta cosa, ¿verdad? Perdona al querido público, ¿verdad? Sobre este tema que Leopoldo quiere abordar ahorita en este momento, como dice el hermano Isaías, sin número de ocasiones se lo hemos explicado casi con un estudio completo, le hemos dado los textos, ¿verdad? Acerca de esto, y él pues sigue otra vez solamente interrumpiéndonos en el tenemos tiempo que otra llamada, tenemos sí. para este tema en especial, que es lo de la supuesta interrupción, papá. Sí, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Les habla la señora Marcela. Adelante, Marcela. Es un gusto para mí escucharlos y es un gusto para mí de verdad el poder haber entrado a la línea. Pensé que nuevamente el señor Leopoldo no me iba a dejar entrar a la línea, pero créanme que como dijo la persona que les marcó anteriormente al señor Leopoldo, es pérdida de tiempo. Yo he escuchado y he estado con ustedes escuchándolos porque se ha terminado el programa al aire con ustedes y todavía han seguido porque han tenido la amabilidad de seguir con él por internet. Y yo he estado con ustedes escuchándolos por internet, porque así los escucho por internet, y terminan ustedes con al aire y todavía siguen hablando. Y de verdad lo que quiero decirles es que verdaderamente es una pérdida de tiempo, porque personas como Leopoldo, personas como él, ustedes están pagando un espacio al aire, y él lo único que quiere es simple y sencillamente bloquear lo que ustedes están haciendo. Para muchos es
muy importante lo que ustedes están diciendo. En lo personal, y se los digo yo en lo personal, que tengo ya un poquito más de un año escuchándolos, para mí me ha servido, demasiado. No voy a su iglesia de ustedes, pero sí me ha servido porque muchas cosas, darme cuenta a mí de la clase de iglesia a la cual yo pertenecía, que incluso yo iba yo a la iglesia, porque ya no voy, iba yo a la iglesia, aunque yo sabía que los sacerdotes eran unos pilófonos, eran personas que abusaban de niños, porque en mi pueblo lo hicieron, y sin en cambio yo iba, y ¿por qué? Porque era mi fe. ¿Por qué? Porque desde niña eso me habían inculcado. Pero sin embargo, personas como ellas, que son ignorantes, que no tienen nada que hacer y escuchan el radio, por lo menos abran su mente. Yo cuando pongo el radio me hinco, porque he aprendido a hacer, ahora ya no rezo, ahora doblo mis rodillas como ustedes lo han explicado ahí en el radio. Ahora hago mi oración y le pido al Señor que el hecho que yo me siente a escucharlos, que verdaderamente abra mi entendimiento, que no me cierre yo a que si es verdad o si es mentira, no, que abra mi entendimiento para poder entender lo que ustedes están diciendo. Ahora, como yo les digo, como ahorita él dice y les hace preguntas para mí, y me van a disculpar, preguntas tontas, y podría decir preguntas con otra palabra, porque es verdad, la persona esta que está hablando no tiene nada en su cabeza, y si tiene algo y de verdad ama su alma, que se siente y escuche, porque no escucha. Ustedes están hablando y ustedes están diciendo y él no escucha. Todo lo contrario, yo de verdad que sí les agradezco. Y de verdad que me gustaría que cuando él estuviera así, estuviera dándoles, mejor cuélguenle, porque muchos sí tenemos la necesidad de escucharlos verdaderamente. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad, y de verdad, como dicen ustedes, Dios los bendiga. Pues muchas gracias, Marcela, por sus comentarios, y como ciertamente lo decimos, y no es un decir simplemente, sino que es una realidad. Dios la bendiga, gracias por sus comentarios, seguimos adelante con el programa. Sí, César. hacía la pregunta porque es en forma de ilustración, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos visto la posesión, la toma de posesión de algún presidente, y vemos que en el mismo acto en el que un presidente deja de ser presidente, empieza el otro presidente. Es el caso que vamos a ver aquí, porque la palabra ininterrumpida tiene un significado de alto valor en dado caso de que sí sea así, ¿verdad? Y es un valor que podría traer o beneficios o consecuencias si no es verdadero. Porque si hablamos en el libro de Flaviano Matuli, que es el que nos da la lista de los papas, en su libro, ¿verdad?, titulado Diálogo con los protestantes, en la página número 341, quiero hacer una pregunta aquí. Si San Cornelio dejó de ser papa en el año 53, ¿en qué año debió de haber comenzado San Lucio I su papado? En el año 53. Inmediatamente. Inmediatamente de hecho, después. ya tendría que haber estado esperando. Claro, pero aquí dice que no, que lo comenzó hasta el año 54. Y digo yo, a forma de, ojalá no me lo vayan a tomar como burla, al menos que haya dejado de ser papa el 31 de diciembre a las 12 de la noche del año 58, a las 11:59 del año 58, y el otro 53, y el otro haya sido a las 12 de la noche del 1 de enero, ya es el año 54. Ahí sí se las creo. Pero sí, ciertamente, pero usted me está hablando de todo un proceso, hermano, querido público, hermanos aquí en el panel, me está hablando de un proceso de sucesión de poder acerca de pues, el mundo, sabemos que así lo hace. Me está usted poniendo de ejemplo los presidentes de los países. Ciertamente este poder se sucede, se otorga, o sea, de uno a otro. Inclusive mencionando específicamente en México, en el Congreso de la Unión, están presentes los dos, el que va a salir y el que va a entrar, y en la sucesión pues hay una serie de actos donde le entrega la banda presidencial y bueno, ¿verdad? Pero no es de la misma manera en cuanto a los representantes de la Iglesia de Jesucristo.
porque no ha pasado así. Entonces no estamos hablando de una sucesión. Por eso, en primera, no puede haber no podemos creer en la supuesta ininterrumpida sucesión papal. Primera, porque ya hemos comprobado con los datos que usted está dando que sí ha sido interrumpida en muchas ocasiones. Y la otra, si hablamos de sucesión, entonces no estamos hablando de la iglesia del Señor. No, porque el puesto del apostolado no es algo que se delegue. No se sucede de un apóstol al otro, no se le entrega, no. Es dado por Dios y quitado por Dios. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del Papa Fabiano, en el año 250 que él dejó de ser Papa, fue 1 año y 2 meses en que la sede estuvo vacante. Bueno, supuestamente Papa, ¿verdad? Supuestamente Papa. Si hablamos de Marcelino, que dejó de ser Papa en el año 304, o que se murió pues en el año 304, fueron 3 años y 7 meses en los que la sede estuvo vacante. Si hablamos de Eusebio, en el año 309 que él murió, fue 1 año y 10 meses de la sede vacante, y así podría yo a continuar esta lista. Hermano. Imagínense, pues yo quiero pensar, esta iglesia, ¿qué hacía en ese tiempo si no había vicario de Cristo, si no había palabra de Dios? Porque sabemos que el hombre que dirige la iglesia del Señor recibe. Claro. Y él es el que da, él es la boca de Dios y le da palabra a la iglesia para continuar. Entonces, en ese tiempo la iglesia se perdía o se desaparecía, o es mi pregunta, ¿qué pasaba con la iglesia? Recordemos, hermano, que precisamente ya lo hablamos en programas anteriores. Precisamente esa sede vacante fue lo que dio origen al cónclave. Acuérdense que precisamente por tardarse tanto en elegir al Papa, que llevaba precisamente 3 años, así es, fue la razón por la que se llegó al cónclave. Entonces, ahí estamos nuevamente confirmando que estos datos son ciertos. Así es. Porque hasta la misma historia de ellos existe. Entonces, si se tardaron tanto en elegir quién gobernaba la iglesia, no, pues y estamos hablando de 3 años, y en solamente una de las ocasiones. Pero entonces, con esto nos damos cuenta de que entonces sí es verdad esto, ¿verdad? Nos está escuchando desde Chicago la familia Rodríguez González, y le mandamos también un saludo para ellos que nos escuchan aquí en este programa. Nosotros conversamos, y bueno, entonces decimos nosotros, no puede ser cierto esto de que vengan sucesores de San Pedro desde aquel tiempo, porque aquí claramente estamos viendo esto. Y si sumáramos las más de 20 ocasiones donde la iglesia ha estado sin papa, dan un promedio aproximadamente de más de 20 años. Recopilando un poquito, César, las veces que más ha permanecido vacía en tiempo la sede, por ejemplo, a Clemente IV, que murió en 1268, fueron 2 años y 9 meses los que se tardó en tomar la silla Honorio IV. Entonces estamos hablando de casi 3 años. Si estamos hablando de que cuando se murió Clemente V en el año 1314, fueron 2 años y 3 meses en que la sede estuvo vacante. Es bastantísimo tiempo. Si hablamos bíblicamente, cuando murió Moisés, ya Dios tenía a Josué. Cuando murió David, ya Dios tenía a Salomón. Cuando murió el profeta Elías, ya Dios tenía a Eliseo. Y así, consecutivamente, Dios siempre ha ido proveyendo a su pueblo de los hombres que lo van guiando en esta tierra. El pueblo siempre ha tenido hombres desde los tiempos antiguos. Hay una, pues oyendo todo lo que ustedes están mencionando acerca de todo esto, las gentes a veces nos preguntan a nosotros, ¿por qué ustedes pues dicen que no es cierto que ha habido una lista muy bien organizada, muy bien hecha por la Iglesia Católica, de que sí ha habido quien ocupe la silla papal? Bueno, no lo negamos que sí lo ha habido, porque hasta el día de hoy hemos visto que ha habido desde el tiempo antiguo. Sí, pero la única forma nosotros es de decir que por qué se dejaron espacios vacíos, por qué se permitieron que no hubiera quien tomara las riendas de la Iglesia Católica. Yo me pongo a pensar, si anteriormente no se utilizaba lo que ahora se utiliza, lo que es el cónclave para poder elegir a uno que represente la Iglesia Católica, si anteriormente no lo hacían, era porque no llenaba las expectativas de aquellos que ponían a quien ellos pensaban que les iba a ir de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus enseñanzas o a sus costumbres de cada uno de ellos, o de acuerdo a lo que ellos deseaban.
Por esa misma razón nosotros vemos que hubo espacios vacíos. Hubo espacios de los cuales, viendo la historia en la lista que hay, que existe, pues vemos claramente. ¿Por qué existen estas cosas en ellos? Porque prácticamente nosotros indagamos, buscamos que verdaderamente no eran o no son guiados por el Espíritu de Dios, como desde la antigüedad Dios lo ha hecho con los grandes hombres o aquellos hombres como Moisés y los demás profetas, como Dios los había preparado y los había destinado para llevar un cargo en aquel momento para su pueblo. En esta ocasión nosotros vemos lo que ellos quisieron tomar. Quisieron tomar un lugar que no les correspondía, que tampoco ellos pudieron tomarlo de acuerdo a la enseñanza de Dios, porque ni siquiera tenían la facultad de recibir la enseñanza de Dios, porque no eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Hace un momentito hablaban ustedes de lo que Dios había hecho en la revelación del Apocalipsis a Juan estando en prisión. Ciertamente había otro apóstol. ¿Por qué no lo hizo Dios? Porque Dios ya tenía predestinado a quién se lo iba a decir, a quién se lo iba a dar a conocer, para que lo diera a conocer ante la humanidad y dejara escritos para el día en que Dios quisiera volver otra vez a retomar nuevamente las riendas volviese a tomar nuevamente a la iglesia de nuestro Dios, hacerla resurgir, hacerla resplandecer nuevamente, en la cual ahora nosotros estamos con plena seguridad que lo que nosotros hablamos y hablamos a las gentes, hay bases en las escrituras. Claro. Hay bases en los libros, aún de acuerdo a la iglesia católica, que lo que ellos enseñan. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque deseamos que otros conozcan. Claro. Porque deseamos que otros oigan, que otros entiendan, que otros comprendan. No es para vanagloria nuestra, sino al contrario, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra preocupación, que así como nosotros fuimos hallados por Dios y enseñados por Dios, queremos que otros también lleguen al pleno conocimiento de la verdad. No es porque nosotros nos sintamos mejores o seamos mejores que las demás, no. Es que Dios así es. A quien Dios lo quiere revelar las cosas, lo hace. Si en aquel tiempo o hasta el día de hoy para ellos no es porque ellos no son la iglesia verdadera de Jesucristo. Bueno, ahora, si voy a mentir, César, pues de perdida lo voy a hacer bien, ¿no? O sea, si yo digo que la lista es ininterrumpida, aquí en el libro de Flaviano me dice que uno dejó en el 55 y el otro empezó en el 56, que uno dejó de ser en el 74 y el otro empezó en el 75, que uno dejó de ser en 1415 y el otro empezó hasta 1417. Él mismo me está diciendo que la lista ha sido interrumpida. Bueno, pues usted lo decía a lo mejor a forma de burla, ¿no? Pues quizás a lo mejor el cargo lo dejaban el día último de diciembre y el otro del año. Pero aquí estamos hablando de 2 años. No, y fíjate, algo muy bonito que nosotros queremos compartir con todos nuestros radioescuchas. Ellos hacen una lista, ellos dicen, hemos organizado la lista. Y les ponemos ante el público para que las vean y vean que verdaderamente sí ha habido una lista ininterrumpida. Pero vemos nosotros aquí, por ejemplo, este señor que fue levantado el 1303 y murió el 1304. Y después de eso fue Benedicto XI. Después de eso fue Clemente IV, dice que fue levantado en 1305. ¿Cuánto fue entonces ese momento vacante? Un año. Un año. Entonces aún ellos poniendo la lista presente, que ahora dice, esta es la lista verdadera de la cual nosotros estamos poniendo ante el público para que vean que dentro de la Iglesia Católica no ha habido lugares vacantes. No, y aquí el lo segundo, vemos. El siguiente del que acabo de mencionar, de Clemente V, que tomó en el 1305 y dejó en el 1314, el que lo sucedió fue Juan 22, pero hasta 1316. Entonces estamos hablando de 2 años. Y después de ahí, en el 1406 al 1415, que fue Gregorio XII, cuando él dejó de ser, Martín V agarró hasta 1417. O sea, de 1415 hasta 1417. Otros 2 años. Otros 2 años. Estoy leyendo en la lista de acuerdo a Flaviano Matuli. Pero, hermano, aquí hay algo muy importante. Usted lo está leyendo de acuerdo a lo que dice el escritor. Pero aquí lo pusieron ellos en lo que ellos tienen como referencia a lo que es una verdadera lista. Y lo vemos nosotros claramente que lo que ellos pusieron no va de acuerdo a lo que ellos dicen. Sí, no, porque hagámosle saber al público
que todavía ellos nos alegan acerca de que no hay interrupción en la famosa sucesión papal. Y ya ahorita con los datos que ellos mismos están exponiendo, hablando en el caso específico de Fabiano Amatuli, pues en sus datos estamos viendo que hay espacios solos donde la iglesia no Quiero ha dar tenido dos papa. comentarios que nos dejan las personas que nos sintonizan. Armando Castillo nos sintoniza desde Nueva York, nos deja dos mensajes. Bueno, uno es para Leopoldo, ojalá Leopoldo lo estés escuchando. Uno es para ti. Para nosotros dice, muy buen tema, Dios los bendiga. Y para ti, Leopoldo, dice, Leopoldo nunca tiene respuestas bíblicas, solo quiere ofender. Dios lo bendiga y alguna vez comprenda estas cosas tan sagradas que es la palabra de Dios. Bueno, Leopoldo, ya ves que también tienes quien te escriba a ti. Y bueno, vamos a continuar hablando del tema. Quería retomar y las tres cosas por las que puede dimitir un papa, que es o por herejía, o excomulgado, por renuncia o por simonía. Y el papa niño renunció, vendió, o sea, vender la tiara es simonía, ¿no? Primeramente renunció, después vendió la tiara, o sea, ya cayó en simonía, que a la misma vez es herejía, porque es algo que no se puede vender, puesto que los apóstoles cuando les quisieron comprar, pues ellos dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Esto no es por dinero. Y la otra renunció, o sea, el papa niño, hizo las tres en una. Este es triple acción en un concentrado. Simonía, renunció y cayó en herejía, y la otra que los expulsaron, o sea, los comulgaron. O sea, sí se aventó, sí se voló la barda, César. Pero miren, queremos hacerle de conocimiento al público Radio Escucha que pues se informe también, ¿verdad? Como nosotros lo hacemos aquí y que primeramente le piden la ayuda de Dios, porque ciertamente hay dos historias paralelas. Hay dos historias, lo que es la historia eclesiástica, escrita por escritores oficiales del Vaticano, oficiales, ¿verdad? Autorizados por ellos, que dan sus versiones. Y claro, tienen que dar versiones donde defiendan sus puntos de vista. Pero también hay historiadores neutrales que se han dedicado a dar cuenta de cada uno de los hechos que han ido sucediendo en el transcurso de este mundo, en el transcurso de esta vida, y que ellos nos dan certeramente lo que pasa, lo que es la historia verdadera, y al compararlo, sí hermano, y al compararlo, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, cuál es la versión de los historiadores eclesiásticos y cuál es la versión de los historiadores neutrales, objetivos. Y no Sí, son hermano. historiadores que nada más lo quieren hacer por ofender a la iglesia, sino que ellos se interesan en saber lo que ellos hacen para dárselo a conocer al público. Ahora, es algo cercano de ellos, no es algo que es porque le quieren, pues, como digamos, desacreditar a la iglesia, no, sino que ellos, cercanos a ellos, lo hacen saber al público y y a veces ellos sin hacerlo con una, pues, digamos, que hacerlos quedar mal, sino que al contrario, piensan ellos que está bien, pero cuando ellos hacen sus datos, uno se da cuenta el error que ellos tienen. Sí, mire, por ejemplo, un dato muy rápidamente, la historia acerca de lo que es el Papa Borgia, pues uno lo encuentra. Bueno, yo personalmente. ¿Cuál de todos? Porque toda la familia. Bueno, por ejemplo, lo que es el Papa Borgia, uno encuentra esa historia narrada en los libros de historia en las escuelas. Cuando uno va desde el high school, digamos hablando en la preparatoria o secundaria en México, la historia da cuenta de esos hechos tan horrorosos, da cuenta de ellos. Pero en la historia del clero romano, no, pues no. No, definitivamente Ahí no hay no les conviene hacer obvio sus maldades. Cuidadito con que lo ponga. No, cuidado. Sí, hermano. Bueno, pues ya el tiempo se nos terminó. Esperamos el programa haya sido de su agrado. Para todas las personas que nos hablaron, les damos las gracias a todos y los invitamos a que nos sigan sintonizando y a que escuchen también los programas grabados. Si se perdió alguno, ya saben dónde encontrarnos. Y los invitamos a que también nos sintonicen en la próxima emisión de este programa Nosotros Conversamos, donde platicaremos temas, como ustedes ya lo conocen, interesantes para todos ustedes, en el cual traeremos siempre documentación, que hoy por el tiempo pues ya también no pudimos dar más datos que traíamos, más citas bíblicas, porque le decimos, y quedaron las tres preguntas sin contestar, porque aunque Ricardo quiso de alguna manera dizque contestar, no contestó. Entonces, las tres preguntas siguen al aire. Escríbanos si nos quieren también contestar por medio de nuestros correos electrónicos. Y solamente nos queda despedirnos de ustedes hasta la próxima emisión de este su programa. Nosotros conversamos y que Dios sea el que los bendiga. Que Dios los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.